Vivimos a mil, ¿verdad? Siempre corriendo. Notificaciones, cosas pendientes. El ritmo es tremendo. Sí, totalmente. Y uno se pregunta, ¿cuándo paramos? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad intentamos sentir, lo que siente otra persona? Es difícil, sí. Conectar así de verdad parece casi un lujo. ¿Pero es tan necesario? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo entendemos por lo que pasa el otro? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y justamente de eso queremos charlar hoy. Vamos a meternos de lleno en la empatía y la compasión. Bien. Y tenemos un material muy interesante para guiarnos. Viene de la Orden Franciscana Seglar, de un grupo allá en Argentina, de la región NEA, Nuestra Señora de Itatí. Perfecto. Entonces, la idea es desmenuzar un poco este documento. Exacto. Ver por qué esto de la empatía y la compasión es tan, pero tan clave. No solo para uno mismo, No, claro. sino en la familia, en los grupos, en el estudio, el trabajo, en todos lados. Y ver esa mirada particular que le dan desde lo franciscano. Aunque buscando lo que nos sirve a todos, ¿no? Porque al final cada quien tiene su propia historia, su forma de ver el mundo. Tal cual. Así que arranquemos por lo básico. ¿Qué dicen ellos que son la empatía y la compasión? ¿Cómo las definen? Bueno, las presentan como capacidades, ¿no? Habilidades esenciales para llevarnos bien con los demás. Ok. Básicamente, respetar al otro y hacer el esfuerzo, pero un esfuerzo genuino por captar cómo se siente, qué piensa, entender que su visión del mundo es suya, formada por su vida. Entendido. Y le suman una capa más, desde lo espiritual, ¿cierto? Sí, eso es interesante. Mencionan que no es solo remarla uno mismo, digamos. Hablan de la gracia divina. Ajá. Como un empujoncito espiritual que te ayuda a comprender y a querer más. Justamente. Lo ven como un trabajo en equipo, una sinergia. Por un lado, uno tiene que desarrollar sus habilidades, la inteligencia emocional, como le decimos ahora. Claro. Y por otro, desde su fe, creen que hay una dimensión espiritual que puede como potenciar eso. No es una cosa o la otra. Van de la mano. Exacto, las dos juntas. Muy interesante esa mezcla. Y el documento también pone objetivos bien claros para esto. Uno es lograr entender al otro más a fondo. Sí. No quedarse en la superficie. Ver su historia, eso de, tratar de ponerse en sus zapatos. Y muy pegado a eso, el respeto por las diferencias. Pero un respeto activo, ¿eh? ¿Cómo sería eso? Aceptar de verdad que no todos vemos las cosas igual. Que la cultura, la crianza, lo que vivimos, todo eso influye en cómo interpretamos el mundo. Y que eso está bien, es válido. Vale. Pero no es solo entender y respetar, no. Mencionan algo que me llamó la atención. La compasión activa. Ah, sí. Eso es clave. Insisten en que no alcanza con sentir pena o entender al otro. La meta es que ese sentimiento te mueva. Te mueva a actuar. Exacto. A hacer algo para aliviar el sufrimiento del otro, dentro de lo que uno pueda. Pasar del sentir al hacer. Tal cual. Y el cuarto objetivo que plantean es llevar todo esto a la vida diaria, especialmente para quienes comparten esa fe cristiana y franciscana. Como una forma de ser coherente. Claro, como un testimonio de esos valores, de ese amor, dicen ellos, sobre todo hacia los que más lo necesitan. Y acá es donde entra fuerte la figura de San Francisco de Asís. Lo ponen como el modelo máximo de esto, ¿no? Sí, totalmente. Y dicen que esa empatía tan intensa que tenía venía de su conexión espiritual, de su relación con Dios. ¿Da ejemplos concretos? El más fuerte es el de los leprosos. En esa época eran, los marginados totales. Daban miedo. Imagino. Y Francisco, cuentan, superó su asco, su miedo, se acercó, los tocó, los cuidó. Una compasión súper concreta, sin juzgar, algo revolucionario para ese tiempo. Impresiona, sí. Y el texto dice que no era solo con la gente. No. Su empatía iba a todo, a toda la creación. El cántico de las criaturas. Exacto. Ese poema famoso donde llama hermano al sol, hermana a la luna, al agua, refleja esa idea de estar conectado con todo, de verle valor y dignidad a todo lo que existe. Increíble. Y otro punto que marcan es su opción por la pobreza. Claro. Al dejar la riqueza y vivir como los más pobres,
No es que solo entendía a los marginados desde lejos. Se metió ahí. Se identificó con ellos, compartió su vida, sus problemas. Esa coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía es como un hilo conductor en cómo presentan la empatía franciscana. Queda claro el ideal. Ahora, bajémoslo a tierra. Si uno logra cultivar esto, ¿qué pasa? ¿Qué beneficios trae? El documento los detalla bastante. A nivel personal, ¿qué dice? Menciona cosas importantes para uno mismo. Mayor autoconocimiento, por ejemplo, y mejor manejo de las propias emociones. Ah, mira, entender a otros te ayuda a entenderte. Parece que sí. Y habla de más paz interior y de esa satisfacción que da, servir y conectar de verdad con la gente. Tiene lógica. Y eso, claro, se tiene que notar en las relaciones cercanas. En la familia, por ejemplo. Claro, ahí la empatía ayuda a comunicarse mejor, a resolver roces de forma más sana, fortalece los vínculos, crea un ambiente de más comprensión. Menos chispazos. Algo así. Y lo mismo para lo que el texto llama fraternidad, que en su caso es la comunidad franciscana, pero podemos pensar en cualquier grupo. Un equipo, un club. Exacto. Cualquier grupo con un objetivo común. La empatía une, fomenta el apoyo mutuo, hace que la gente se sienta valorada, entendida, y eso fortalece al grupo y lo que quieren lograr juntos. Incluso en lugares que a veces son más competitivos, ¿no? Como el estudio o el trabajo. También. El material sugiere que la empatía crea un clima más sano ahí también. ¿Cómo? Fomenta la colaboración, mejora el liderazgo, porque un jefe empático genera más confianza, ¿viste? Sí, claro. Y eso puede llevar a que la gente esté más contenta y rinda más. Y si abrimos el zoom a toda la sociedad, ¿qué dice el documento? La visión es que más empatía y compasión son fundamentales para construir un mundo más justo, más solidario. ¿Por qué? Porque nos movería a ver las necesidades de los demás y a buscar soluciones juntos. Facilitaría arreglar conflictos sin pelearnos tanto y al final promovería una cultura de paz. Ser agentes de paz, como dicen ellos. Suena muy bien. Pero también hay que mirar el otro lado. ¿Qué pasa cuando falta esa conexión? Las consecuencias también deben ser fuertes, ¿no? Sí. Lamentablemente. A nivel personal, habla de problemas para entender y manejar las propias emociones. ¿Y eso en qué resulta? En relaciones más superficiales, quizá, aislamiento o reacciones muy impulsivas, como una desconexión con uno mismo y con los demás. ¿Y en la familia? La falta de empatía, me imagino, puros malentendidos. Constantes, conflictos que crecen, distancia emocional, un ambiente frío, sin apoyo real. Triste. Y en los grupos o comunidades, genera desconfianza, divisiones, tensión. Se pierde la unidad, la fuerza para trabajar juntos. El grupo se debilita por dentro. Y ni hablar del trabajo o el estudio. Ahí puede crear ambientes tóxicos, hostiles, pura competencia dañina. ¿Qué genera estrés? Mucho estrés, ansiedad, desmotivación. Y claro, afecta el rendimiento y las ganas de estar ahí. Y a nivel social, las consecuencias son Preocupantes. gravísimas. Más polarización, más conflictos. Dificultad para cooperar, para buscar el bien común. La falta de empatía nos separa, nos frena como sociedad. Queda clarísimo por qué es importante y lo que nos jugamos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cultivan estas habilidades? Porque insisten en que se pueden desarrollar. ¿Qué proponen en la práctica? Dan varias ideas, sí, para uno mismo y para hacer en grupo. A nivel personal, algo básico, fundamental, la escucha activa. ¿Qué significa eso exactamente? Poner toda tu atención en el otro cuando habla, sin interrumpir, sin planear tu respuesta mientras habla y sobre todo, sin juzgar. Difícil eso, ¿eh? Mucho. Es tener un interés real por entender su mundo. ¿Y cómo se logra estar tan presente? Sugieren cosas como el mindfulness, la atención plena, y desde su mirada espiritual hasta hacer una pequeña oración pidiendo ayuda para escuchar con el corazón abierto compasivo. Con el corazón de Cristo, dicen ellos. Interesante. ¿Qué más a nivel personal? Otra cosa es la autoobservación emocional. O sea,
Prestar atención a cómo reaccionamos nosotros mismos en el día a día. Mirarnos a nosotros mismos. Sí, especialmente cuando interactuamos con otros. ¿Qué sentimos? ¿Cómo reaccionamos? Observarlo nomás, sin criticarnos, solo para entenderlos mejor. Mencionan el examen de conciencia como una práctica útil para esto. Entiendo. ¿Algo más? También invitan a reflexionar sobre la vida de los demás, intentar activamente imaginar cómo se pueden estar sintiendo otras personas, cuál es su contexto, sus luchas, Empatía cognitiva le dicen a veces. algo así. E incluso sugieren usar textos como el Cántico de las Criaturas para meditar sobre el valor de cada ser y así fomentar esa mirada compasiva. Y un punto que parece clave. ¿Cuál? Aceptar las diferencias. Trabajar para reconocer nuestros prejuicios, esos juicios que salen solos, y cuestionarlos. Uf, sí. ¿Eso es un trabajón? ¿Y cómo? Puede ser informándose, leyendo, escuchando historias de gente muy distinta a uno. Y de nuevo, desde lo espiritual, hablan de rezar por la unidad. Bien, eso para uno. Pero también hablaban de estrategias para la comunidad, para el grupo. Sí, claro. Proponen, por ejemplo, crear espacios para el diálogo empático. Lugares seguros. Exacto. Momentos donde la gente pueda compartir lo que siente, lo que vive, sabiendo que el grupo va a escuchar con respeto, con esa escucha activa de la que hablábamos. Y también actividades de acompañamiento emocional. ¿Qué sería eso? Puede ser muchas cosas. Grupos de apoyo, momentos para compartir preocupaciones, retiros. La clave es validar lo que el otro siente. Ofrecer apoyo, ya sea emocional, práctico o espiritual. Sostenerse unos a otros. Suena fundamental en cualquier grupo. Y otra cosa clave, practicar el perdón y la reconciliación. Uf, tema complejo. Complejo, pero necesario. La empatía ayuda a entender que todos nos equivocamos. El texto anima a buscar la reconciliación de verdad, quizás usando herramientas como la comunicación no violenta, para hablar claro pero sin herir. Y bueno, apoyándose en la oración, desde su perspectiva. Y por último, a nivel comunitario, mencionan el servicio. Hablar sobre eso, que sentimos, que aprendimos, nos cambió en algo. Integrar la acción, la reflexión y para ellos la oración. El documento después detalla cómo aplicar esto en la formación de sus grupos específicos, la JUFRA, la OFS, Sí, la Juventud Franciscana y la Orden Franciscana Seglar. pero las ideas sirven para cualquier grupo, ¿no? Totalmente, son principios muy transferibles. Hablan de meter módulos sobre esto en los programas de formación, hacer talleres con juegos de rol, Usar la vida de San Francisco como inspiración. fomentar la escucha activa en todas las reuniones, usar círculos de diálogo, Integrar la empatía en los proyectos de servicio. Y reflexionar después. promover el acompañamiento empático entre compañeros y con los líderes. Usar la oración y la reflexión personal, como con la parábola del buen samaritano, para cultivar la empatía. Incluso evaluar cada tanto cómo va creciendo el grupo en esto. Son ideas muy concretas. Sí, muy prácticas. Entonces, para ir cerrando esta exploración, nos queda claro que la empatía y la compasión, al menos como las ve este material, son mucho más que un sentimiento lindo. Muchísimo más. Son habilidades activas, se pueden aprender, se pueden fortalecer y son, bueno, cruciales Fundamentales. para nuestro propio bienestar, para que nuestras relaciones funcionen y para poder construir, no sé, comunidades y una sociedad más conectada, más justa, más pacífica. Exactamente. El documento franciscano las ve como esenciales para vivir de acuerdo a sus valores. Hablan de la gracia divina como una ayuda, sí, pero dejan clarísimo que hace falta compromiso. Ponerle ganas. Ponerle ganas y esfuerzo constante, personal y en grupo, para que la empatía y la compasión no se queden en palabras, sino que se vivan todos los días. Es un trabajo continuo, ¿no? Sin duda. Y nos deja pensando. Más allá de entender toda esta teoría, que es súper interesante, Sí. queda como una invitación a hacer algo. ¿Qué cosita chiquita podríamos hacer hoy, ahora, para practicarla? Buena pregunta. Quizás con alguien cercano que sabemos que le está pasando mal. O capaz con alguien que nos cruzamos por ahí, ¿viste? Incluso en redes sociales. Sí. Ahí hace falta mucha empatía. ¿Cómo cambiaría algo en nuestro día o en el del otro si intentáramos de verdad, por un ratito nomás, ponernos en su lugar? Una acción pequeña, pero con un potencial enorme.